con nosotros a Gino Costa. Él ha sido ministro del Interior. Señor Gino Costa, muy buenas noches, bienvenido. Carlos, buenas noches. Gracias por tu invitación. Gusto estar contigo nuevamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros siempre, cada vez que lo convocamos y consideramos que este es un tema gravitante. Por el grave momento, ya estuvo en cuidados intensivos en la Policía Nacional, pero con lo que hemos confirmado el día de ayer, con esta relación estrecha entre el señor Alfaro y el señor Hernández, alias el Español, queda clarísimo las intenciones de corromper la institución policial y finalmente favorecer la corrupción. Sí, sobre todo confirma que el gobierno de Pedro Castillo tenía como propósito someter a la institución policial, quitarle los dientes, desmontar sus aparatos de inteligencia y de investigación criminal para que no hicieran su labor y favorecieran de esa manera la corrupción, y ponerla al servicio del gobierno de turno, que tenía una agenda que fundamentalmente orientada a beneficiar al presidente y a sus allegados del poder. Y para eso era importante tener una policía que no investigara y que no supiera lo que estaba ocurriendo. Y en esa estrategia avanzó bastante el gobierno de Castillo. No sabíamos que el general Vera, antiguo comandante general, y el actual comandante general hasta el día de hoy, Alfaro, estaban de esa manera sometidas al Poder Ejecutivo a través de la influencia de un joven español de 32 años. Exacto. Cuyo poder todavía no se sabe de dónde emana. Pero este señor era el que llevaba la voz cantante en el Ministerio del Interior, empoderado obviamente por el presidente Castillo, y quien tomaba las grandes decisiones. Los testimonios indican que el propio comandante general de la policía hasta el día de hoy, el general Alfaro, llegó al cargo que ostentaba gracias al español, a este señor Hernández, que estuvo, digamos, enamorando para que lo ubicara en esa posición de poder, a cambio, por supuesto, de servir al español como mejor deseara. Una de las cosas que el español requería, a pedido del presidente, era crear un aparato de inteligencia alternativo paralelo, ¿no es cierto?, al que existía en el sector interior, para que jugara al servicio del presidente y de sus intereses vinculados a la corrupción, obviamente. Exactamente. Ahora, sí, el señor Alfaro mintió ante la Fiscalía, mintió ante los medios de comunicación que solamente había visto una vez en su vida al señor Hernández, y de casualidad, ¿no?, con una foto que se había publicado. Y tenemos ahí fotografías, Walter, que nos ayuden para que el público también entienda. El señor Alfaro le preguntaron varias veces si conocía al español, al señor Hernández, el señor Jorge Hernández. Sin embargo, él lo negó. Ahora, ayer apareció una foto que creo ya es lo que ha precipitado su salida. Ahora, ha demorado esta salida bastante, señor Gino Costa. O sea, ya esto se viene investigando de hace varios días atrás. ¿Y no ha habido reacción en el gobierno de Dina Boluarte o cómo analiza usted el tema? Mira, Alfaro mintió descaradamente, dijo que al español con la justa lo conocía en una reunión, digamos, protocolar, pero tenía una relación muy estrecha con él, tanto que el colaborador eficaz, que sospechamos que es el propio español, sostiene que llegó a donde está Alfaro gracias a los favores del español, que tenía una gran influencia sobre el presidente de la República. De manera que eso ha quedado muy claro en este caso. Segundo, el propósito de Alfaro era nuevamente construir un aparato de inteligencia al servicio del presidente y ese proyecto autoritario de izquierda, ¿no? Que tenía como objetivo destruir la democracia, cosa que intentó en el golpe de Estado fallido, pero nunca llegó a armar completamente ese, digamos, equipo de inteligencia alternativa, pero en ese estaba, ¿no? Ahora, me preguntas por la demora en sustituirlo al general Alfaro. Imagino que no ha sido fácil porque
tampoco podía asumir el cargo el segundo, el general Vicente Álvarez, porque Álvarez está investigado por ser la figura, digamos, de más alto rango y grado en la policía, involucrado por el fiscal Álvaro Rojas en el Escuadrón de la Muerte de la policía. Y Mejía, el número 3, era el inspector general que nombró Castillo para que investigara la denuncia que Castillo había interpuesto contra Harvey Colchado. Terrible. Ese es el otro componente acá, este aparato de inteligencia, que era el brazo, digamos, de protección y de seguridad de la organización criminal que encabezaba Pedro Castillo. Una de sus funciones, la primera y la principal, era obstruir la labor del equipo que encabezaba Harvey Colchado y otros destacados agentes de policía que trabajaban con la fiscal Marita Barreto, ¿no? Y han sido de público conocimiento estos hechos de obstrucción del presidente y cómo quiso él deshacerse de estos oficiales, excelentes oficiales de la Policía Nacional, ¿no? Y obviamente esta estrategia no hubiera sido posible si no tenía el presidente el apoyo del comandante general Vera y después de Raúl Alfaro, ¿no? Si no fueron más lejos, si no lograron los objetivos, fue porque la prensa estaba atenta y la opinión pública apoyaba las investigaciones contra el presidente, porque se sabía que no eran persecución política, sino que habían evidencia, ¿no es cierto?, que justificaban esas investigaciones. Exacto. Ahora, ya se fue el señor Alfaro, va a tener que responder a la justicia, se está metido en un problema gravísimo, gravísimo, y ahí están las evidencias, las fotografías y todo lo que va a salir más adelante. Sin embargo, ya tenemos un nuevo comandante general, el señor Jorge Angulo. ¿Qué referencias tiene o qué expectativas tiene de este nuevo nombramiento? Mira, la verdad que no lo conozco, Carlos. No tengo el detalle de la composición, digamos, de la alta jerarquía de la Policía Nacional. Solo sabía que Álvarez y Mejía estaban complicados y entiendo que Angulo es el que sigue, ¿no? Ahora, hay que recordar que el problema es bien complicado, porque tú recordarás que parte de la estrategia de Castillo fue, bueno, dejar sin presupuesto, hostilizar, dificultar la labor de Harvey Colchado y de otros funcionarios policiales como Walter Lozano o el jefe de la DIVIAC, ¿no?, que integraban este equipo especial que apoyaba a Marita Barreto. Pero el otro componente de la estrategia fue, digamos, vender los ascensos para tener generales de policía que les debieran el ascenso y que hubieran pagado por él. Es decir, gente que no estaba ahí por su mérito, sino por la plata que podían hacerle llegar al presidente, ¿no? Entonces, esa investigación todavía no ha concluido, pero la Fiscalía, con el apoyo de la policía, identificaron a 10 generales que llegaron al más alto grado en la policía sobornando al propio presidente de la República a través de Bruno Pacheco. Entonces, esos oficiales se han identificado, pero siguen en la institución. De manera que va a haber que tomar medidas de limpieza, ¿no?, para sacar a aquellos malos oficiales mientras sigue la investigación fiscal. Eso tú sabes que dura mucho tiempo, ¿no? Ahora, entonces, se requiere una limpieza, ¿no es cierto?, de las más altas esferas de la Policía Nacional, porque han quedado contaminadas por los esfuerzos del presidente Castillo de manejar a la policía y someterla, manejar a la policía a su antojo y someterla, ¿no?, a su proyecto personal y autoritario de izquierda. Ahora, será difícil, primero dentro de la Policía Nacional hacer esta reorganización, esta limpieza, como usted lo ve, más que necesario. He dicho en la introducción, lo dije, ¿no? Antes de luchar contra la delincuencia va a tener que luchar hacia adentro, luchar contra los delincuentes que están dentro de la institución. Pero eso va a ser difícil si es que no se tiene un respaldo político y también un respaldo, pues, logístico, de personal, que sea honesto.
sin duda, Carlos. Y eso está por verse, ¿no? Lo que se ha visto en estos 3 meses con el gobierno de la presidenta Boluarte es digamos, un dejar hacer a la policía, ¿no? Incluso recuerda tú que frente a las muertes en las protestas, no ha habido nadie, ni el ministro, ni ningún oficial de la policía que haya sido removido y asumió la responsabilidad política por las 48 muertes, ¿no?, que se le atribuyen al gobierno, a las fuerzas del orden, 10 a la Fuerza Armada y 38 a la policía en el marco de las protestas, ¿no? O sea que la actitud del gobierno de Boluarte ha sido: ustedes se encargan de la protesta como consideren necesario y nosotros los protegemos. Y eso no es ejercer la autoridad constitucional y democrática que tiene el presidente de la República y su gobierno, ¿no? Exactamente. Por eso, como tú dices, si no hay un cambio de actitud y seguramente un cambio de gabinete, no va a ser posible que esto se corrija adecuadamente y se proceda a una limpieza como la que corresponde, ¿no? Seguiremos con una policía, digamos, que todavía sea el reflejo de lo que quiso hacer el presidente Castillo de ella. Ojalá que me equivoque, pero por ahora tampoco hay gran razón para ser entusiasta por estos necesarios cambios que le devuelvan a la policía el profesionalismo que el proyecto, pues, autoritario de Castillo le fue haciendo perder, ¿no? Un grave daño. Y sin duda, y con esto termino, sin duda la Policía Nacional ha sido infiltrada. O sea, ha sido infiltrada por malos elementos, y no de mandos medios, sino de los altos mandos de esta institución, ¿no? Ya lo ha dicho el exministro de Interior, Dimitris Enmache, que admitió, ojo, ante la Fiscalía admitió que discutía con el español, con este tal Hernández, con el español, discutía el perfil que deberían tener los generales y también hacer los movimientos dentro de la Policía Nacional. ¿Qué rayos tenía que hacer este español, este señor Hernández, discutiendo con el entonces ministro del Interior cuáles van a ser los nuevos generales, los nuevos altos mandos de la policía o quiénes tendrían que estar en cierta zona? Esto quiere decir entonces, reitero, que la Policía Nacional ha sido infiltrada desde su cabeza. Y ahora, para poder limpiar, como dijo usted, va a ser un trabajo muy difícil, que va a tener que tener el respaldo político, y no solo del gobierno, sino incluso de otras instituciones, pero reitero, va a ser un nadar contra la corriente. Veremos hasta dónde avanza. Un ministro de Interior, el señor Vicente también Vicente Romero, tendría que también respaldar muchísimo al nuevo comandante. En fin, va a ser un trabajo denodado, pero tiene que darse si queremos recuperar la honorabilidad decaída ahora de la Policía Nacional del Perú. Pero la responsabilidad ha sido política. Esto ha ocurrido porque ha habido un propósito político del presidente de la República, y el español hizo lo que hizo porque estaba empoderado por el presidente, un muchacho de 32 años, español, ni siquiera con nacionalidad peruana, era el que hacía y deshacía en la Policía Nacional. Una vergüenza, ¿no es cierto?, para la institución. Terrible. Pero por otro lado, Carlos, si me permites terminar, ¿no es cierto?, con una nota positiva. Esto ha sido posible gracias a que honorables policías salieron adelante contra viento y marea, y bajo la conducción de la fiscal Marita Barreto nos han permitido ir conociendo la verdad. Y son ellos entonces los responsables de conducir este proceso de regeneración institucional. Ojalá que cuenten con todo el apoyo de la institución, y que quienes, como te digo, hayan llegado a sus altos cargos de posición por ser parte del entramado del presidente Castillo sean apartados de la institución, y que el espíritu encarnado por Harvey Colchado, por Walter Lozano, por Franco Moreno, ¿no es cierto?, sea el que prime en la policía en las próximas semanas, meses y años, ¿no? Exacto. De una policía comprometida en la lucha contra el crimen, en la lucha contra la corrupción, y no en su encubrimiento.
Exactamente, señor Gino Costa, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Queda claro entonces el grave daño que hizo este sujeto Pedro Castillo cuando estuvo en Palacio de Gobierno como presidente. Un grave daño no a la institución solamente llamándose Policía Nacional, sino a todas las instituciones del Estado. Pero bueno, pues él está en la cárcel y bien merecido que lo tiene. Señor Gino Costa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, a tus órdenes. Como Buenas siempre. noches.